Hola, bienvenidos, los saluda Carito. Advertencia, mi canal es contenido exclusivo de Jimin y Jungkook, si no te gusta, no veas mi contenido. Si eres de otros chip, estás desesperada y comentas sobre tu sitio inexistente en mis videos, no vas a cambiar la realidad, chico. ¿Y la queso? ¿La queso? La que soporte. Y la que soporte. La que no aporte, entonces que le sorbe. Yo soy la queen. Aclarado ese punto. Hola, soy Carito1358 y este es mi único canal de YouTube. No aceptes imitaciones, broma, pero si quieres no es broma. Jungkook debutó en el puesto 97 en los Billboard Hot 100 con la canción dedicada a sus fans Never Let Go. Es la séptima canción solista de su era en solitario en entrar en los Hot 100. ¡Felicitaciones, Jungkook! Like Crazy logró 900 millones de reproducciones en Spotify Chart. Así se convierte en la primera canción de un artista en solitario coreano en conseguir esta hazaña. ¡Felicitaciones, Jimin! Diario Militar J-Coop. Desayunaron arroz, patata sugeri, spam a la parrilla, atún salteado y kimchi de rábano en cubos y leche. Almorzaron arroz, sopa de pastel de arroz, pato ahumado con verduras, anchoa salteada con almendras, kimchi y café. Cenaron arroz de cerdo picante, estofado de gochujang con calabaza de verano, hojas de perilla en salsa de soja, drumete de pollo con soja dulce, estofado, kimchi y leche. El tiempo en Yeoncheon. 15 grados Celsius, despejado. Con una máxima de 30 grados Celsius, despejado. Tarde-noche 29 grados Celsius, despejado. Muchos han pensado que Jungkook se hizo un nuevo tatuaje, porque en la foto grupal se le ve algo en la mano, entre medio de los dedos. Efectivamente, es un tatuaje, pero el que ya tenía. Son las cruces o X que tiene entre medio de las letras con la palabra ARMY. Acá podemos ver una foto de su mano cuando fueron a encontrarse con Jin y se ve claramente que son los mismos tatuajes de siempre. ¿Sabías que? Esta foto que las tecucas están haciendo circular diciendo que es Tae y Jungkook, ustedes saben, otra mentira más, no es Tae quien lo acompaña. En su tiempo no se difundió porque era contenido SASEM, pero a ellas no les importó aquella vez y ahora sacan a relucir nuevamente estas fotos para decir que Taekook comparte tiempo juntos. Esta foto circuló en diciembre de 2022, según dicen, la chica que los atendió, era vietnamita, conocía al grupo y ninguno de los BTS era, pero Jungkook lo llamó Hyonim. Se habló de ese testimonio pero no se tuvo certeza. Yo recuerdo en aquella época las coreanas Komin dieron a entender que era Jimin el que estaba junto a Jungkook. Pero una vez más no demuestra absolutamente nada. Acá podemos ver a Jungkook con su amigo Minju en una tienda de conveniencia y también a Jimin con su amigo Lee Saeon. Aunque muchas que no quieren ver juntos a Jikook, dicen que Jungkook y Minju son novios o que Jimin y Lee Saeon son novios. Cuando el amigo de Jimin actuó en un BL Soft coreano y dio esta declaración para la revista Vogue, realmente respeto a la comunidad LGBTQ y lo entiendo, dice Saeon, quien ha visto dramas BL antes. Como no soy parte de la comunidad, la parte más difícil para mí fue expresar mis emociones a través de mis ojos. Aunque no conozco el sentimiento de amar a un chico, sí sé cómo amar a una persona, así que quería expresar ese tipo de sentimientos. Aunque no conozco el sentimiento de amar a un chico, esa frase, Seon deja claro su preferencia. Además está claro que Jimin y Saeon son solo amigos, son las exvecinas y otras que andan con ese rumor. Volviendo a estas fotos, puede ser cualquier persona que Jungkook acompañó a la tienda, y eso no comprueba nada.
Una vez más las vecinas dando manotazos de ahogado, cuando ven que sus chips se hunde día a día. Ahora ya lo sabes. A todos nos sorprendió el anuncio que hoy hizo Big Hit. Ya es oficial, Jimin sacará su segundo álbum llamado Muse, serán 7 canciones y contará con 3 versiones. Primera versión, Blooming, la segunda versión Serenade y la tercera versión Beavers. Podemos ver a Jimin sacar una partitura de una casilla, esa partitura corresponde a la canción The Truth Untold. La verdad no contada, recuerdan que hace poco revivimos este momento, donde ambos cambia la letra en la parte final por pero todavía te quiero. Jimin también le puso así a una parte de su documental, quizás el álbum contiene algo de esta canción, quién sabe, pero es importante para Jimin. También la partitura revela el nombre de la canción para fans de Tandis. Se han sacado muchas teorías desde los colores del concepto, que son del arco iris hasta la partitura de la canción. Antes del lanzamiento de su nuevo álbum Muse, se van a publicar varios contenidos que Jimin grabó antes de alistarse. Tendremos un mes completo de Jimin para nosotras y el 19 de julio es el gran día. Ahí nos deleitaremos con su hermosa y cálida voz, con letras significativas y con un concepto hecho como solo Park Jimin lo puede hacer. Nuestro lado J-Cock no puede estar ausente. Big Hit creó un grupo en Instagram para ARMYs y envió este manuscrito de Jimin, que dice lo siguiente. Cuando llueva, pensaré en la vez que cantamos bajo la lluvia. Cuando nieve, pensaré en ti sonriendo por mí, porque sabes que me gusta la nieve. Sé que si lloro, te pondrás triste, así que no lo haré. Así que tú tampoco llores. Aunque estas frases tienen similitud con la canción Cause de Tandis, mi lado J-Cock no deja de pensar que esas frases son para ese alguien especial. Los artistas expresan sus emociones en experiencias vividas y las plasman en su arte. En J-Cock nada es coincidencia. Solo esperar este próximo 19 de julio para que nuestro Jimin triunfe nuevamente con su álbum Muse. Día 359. Si te gustó este video dale me gusta, suscríbete, comparte y comenta. Hasta la próxima.